Y por suerte esta vez fue alguien como Abelardo de la Espriella quien encontró el secreto del sistema democrático, quien de alguna forma pudo hackearlo y llegarle de buena forma a la ciudadanía con un mensaje que es importante para la sociedad colombiana. Hola a todos, bienvenidos, esto es El Carnero Molesto, yo soy Nelson y el día de hoy, a días de la segunda vuelta presidencial en Colombia que enfrentará a Iván Cepeda y a Abelardo de la Espriella, quería reaccionar a una pregunta que sorpresivamente surge a partir de lo que han sido estas campañas presidenciales. Y es ¿por qué las emociones están ganando estas elecciones? Creo que la pregunta no es tan difícil, pero veamos qué es lo que dicen al respecto. Augusto Reyes, analista político experto, precisamente en eso, en estrategia. Augusto, qué bueno saludarlo otra vez. ¿Cómo está? ¿Cómo pintan en materia de estrategia estos últimos 8 días de campaña? Pues Juan Roberto, lo que vamos a ver es, como bien anotaba María Camila con su buen olfato, es la intensidad también de ese cuchillo, de esas acusaciones. Nomás hace unos días veíamos una nueva denuncia del candidato Cepeda contra Abelardo de la Espriella y pues llama un poco la atención porque pues digamos que o te ocupas de ser candidato presidencial o te ocupas de ser un operador judicial, un instigador judicial, ¿no? Creo que la judicialización del adversario electoral no se compadece pues con lo que deberían esperar los colombianos. Los colombianos deberían esperar debates que no se dieron, que ya no se van a dar, yo creo que no se van a dar. Los colombianos esperan ideas, esperan propuestas, esperan una agenda programática, pero de eso nada. Pero mire una cosa, haciendo... Sobre esto decir inicialmente que a lo que está intentando recurrir Iván Cepeda es a una campaña de difamación en contra de Abelardo de la Espriella, incluso así no tenga pruebas, incluso así no tenga una base en la cual sustentar sus acusaciones. Lo que está intentando es llegarle a una parte de la población para que sientan de alguna forma desprecio por la candidatura de Abelardo de la Espriella. Es por eso que hace en este momento de la campaña esas acusaciones. No tiene ningún otro motivo. Que si volvemos y recordamos a la campaña del 2022, lo que hicieron en contra de Rodolfo Hernández fue básicamente un poco lo mismo. Fue acusarlo e intentar destruir completamente la imagen que él tenía. En su momento le inventaron absolutamente de todo y eso al final queda un poquito. En parte de la población eso queda. Digamos que en grupos de WhatsApp, en redes sociales, eso se va extendiendo. Y aunque no tenga un impacto como para cambiar definitivamente las elecciones, sí generan una sensación de duda y de ilegitimidad en contra, en este caso, de Abelardo de la Espriella. Entonces lo que intentaron hacer esta vez con Abelardo de la Espriella fue atacarlo a partir de su labor como profesional, como abogado, pero inventando algo que no va a ir a ningún lado y que ellos de antemano saben que no va a llegar a ningún lado. Sin embargo, parte de la población indecisa puede caer en eso y a partir de ahí quieren ganar algún voto. Eso es lo que ha hecho Iván Cepeda las últimas semanas y lo que intentaron también en alguna medida hacer antes de la primera vuelta, pero sin embargo no les resultó efectivo, aunque sí es una estrategia de campaña. Una charla en una pieza digital, La Clave, que hicimos esta semana para las plataformas digitales de Noticias Caracol con Pedro Viveros, que es un compañero nuestro, un analista. Él decía, mire, a la gente no le importan las propuestas. La gente le interesa la emocionalidad. Mauricio García Villegas, que se escribió un libro maravilloso que se llama El País de las Emociones Tristes, decía, a la gente le gusta odiar. Yo me niego a creerlo. Porque es su identidad. No sé, pero ¿no será que es así? Que la gente le llama más la atención es la pirotecnia, el insulto, quién le gana a quién en materia de quién colcha al otro, porque es que yo ya veo que ningún estratega dice, hable de propuestas para el apagón, para la seguridad, para la salud, para la pobreza y para el largo etcétera que tiene el que llegue a la casa de Nariño el 7 de agosto. Juan Roberto, desafortunadamente en eso está el mundo y creo que en nuestra anterior conversación hablábamos un poco de ello. Sí. En eso está el mundo, está en la radicalización total, que va mucho más allá de la polarización. La polarización es una consecuencia, pero esa radicalización pasa por esa rabia, por ese odio y por esa furia que sienten unos y otros, ¿cierto? De tal manera que lo que estamos viviendo es que no importa la agenda programática, no importa la gran idea, no importa la gran propuesta, sino vencer al otro, borrar al otro, desaparecer al otro, que la ideología, que el pensamiento, que la verbalización de una propuesta de el contendor no sea tenida en cuenta y que prevalezca es la mía. Desafortunadamente en eso se está cometiendo la política y ojo, Colombia no es pues la excepción, ¿no? Nosotros no tenemos, Juan Roberto, María Camila, no tenemos algo especial para que las cosas que están sucediendo en el mundo, que están sucediendo en Europa, que suceden en Argentina, que suceden en Estados Unidos, pues no sucedan aquí. Pues claro que acá tenía que llegar ese fenómeno. Sí, y punto. Acá en este punto en específico me parece que es de pronto la pregunta no terminar de entender la lógica del sistema democrático y no entender, digamos, que en estos nuevos tiempos se dan unas dinámicas diferentes que de pronto no estaban contempladas antes, que hacen parte también de la realidad política y la realidad democrática. Finalmente, el sistema democrático, y eso lo hablaba un poco en otro video y lo he mencionado varias veces en otros contextos, pero el sistema democrático lo que está buscando es convencer a la gente de que un candidato determinado es mejor que otro. Esa es una de mis grandes críticas al sistema democrático, que la he hecho en muchas ocasiones
ocasiones a lo largo de este canal en numerosos videos, y es que la intención, como digo, del sistema democrático no es procurar lo mejor ni más óptimo para la gente, sino en realidad lo que busca es convencer a la gente de que se es el mejor. Y entre una cosa y otra hay un mundo completo de diferencia, porque esto hace que no sea un sistema de méritos, sino un sistema del espectáculo. Quien tenga las mejores nociones en términos narrativos y de publicidad, y quien entienda con más claridad qué es lo que está buscando el público, pues tiene una ventaja notoria, así no sea el mejor candidato. Y esto pasa siempre. El sistema democrático no es un sistema que esté pensado realmente para el bienestar de la ciudadanía. Se esconde detrás del voto esa idea supuestamente que la población es la que decide su futuro, pero en realidad no es así. Es quien tenga la mejor capacidad para entender esa población y para entender cómo manipularla, cómo dominar ese voto que quiere que tengan por él. El que tenga esa capacidad pues tiene las mejores probabilidades de llegar al poder. Y así ha sido hoy y así ha sido siempre. No es algo que se esté descubriendo. No es algo que sea completamente novedoso, para nada. De hecho, todo lo contrario, está determinado para que sea de dicha forma. Y el sistema democrático siempre se ha estructurado de la misma manera. No es algo que se esté descubriendo ahorita. Siempre el interés es llamar la atención del público con un previo reconocimiento de los miedos de dicha masa social. Es la estructura de la democracia. Pero lo curioso, y que he mencionado en muchos otros videos, es cómo este sistema democrático nunca se cuestiona. Siempre se asume como un sistema perfecto, prácticamente que infalible, pero es que los defectos se ven absolutamente por todos lados, siendo este uno de sus defectos más problemáticos. Y por suerte esta vez fue alguien como Abelardo de la Espriella quien, digamos que de alguna forma encontró el secreto del sistema democrático, quien de alguna forma pudo hackearlo y llegarle de buena forma a la ciudadanía con un mensaje que es importante para la sociedad actual colombiana. Sin embargo, no quiere decir que la suerte siempre vaya a caer en favor del lado de los valores patrios, y seguramente en unos años nos vuelva a caer en contra, como pasó por ejemplo con Gustavo Petro. No es porque vaya a ganar Abelardo la presidencia que el sistema sea bueno, ni porque haya ganado Gustavo Petro que el sistema sea malo, sino que son defectos estructurales que tiene el propio sistema democrático desde sus orígenes. No es algo nuevo, no es algo que se presente ahora por la masificación de las redes sociales, sino que la democracia está pensada de dicha forma. Sin embargo, como digo, nunca se cuestiona a la democracia, se cuestionan cosas diferentes. Se dice que es el odio de la ciudadanía, o que es la polarización, o que es el radicalismo, o que es la falta de educación de la gente, o que es el espectáculo. Siempre hay una y otra excusa para justificar este sistema que en el fondo es profundamente defectuoso. Augusto, y también llama la atención que lejos de incentivar el intercambio de propuestas en las redes sociales, la estrategia digital también va enfocada no solo al ataque, sino a resaltar cosas puntuales o características de cada candidato. Digamos, uno ve a Abelardo de la Espriella en redes y sus posts o sus publicaciones con más likes son en las que está con Ana Lucía, su esposa, de Francesca, su hijita, cuidando sus cachorritos recién nacidos. ¿Usted cree que el hecho de que Abelardo de la Espriella haya ganado pues ratifica que esa estrategia digital enfocada a mostrar valores tradicionales sí tiene mucho peso en Colombia? Aquí, antes de escuchar la respuesta, quiero dejar, digamos, que una claridad, y es que cuando se vota por políticos para llegar a la presidencia o a un cargo de poder, no se hace por las propuestas, sino que en general lo que se está intentando vender es un producto. Prácticamente es así, lo que se está intentando vender es un producto. Entonces cada candidato pues toca empacarlo de la forma correcta, toca presentarlo de la forma correcta. Y una de las bases para pensarse una campaña es estructurarla como un producto de marketing, no como un candidato político. La intención del candidato es venderse de la mejor manera, y la forma, digamos, en la que el público compra ese producto es a través del voto. Esto es completamente básico y elemental al hablar de una campaña política. Por eso era evidente desde un principio que la candidatura de Abelardo de la Espriella iba a ser exitosa, porque era un producto con un buen empaque y con una buena presentación, a diferencia, por ejemplo, de lo que era la campaña de Paloma Valencia, que nunca se entendió a quién se estaba intentando vender, nunca se entendió cuál era su público objetivo ni cuál era su mensaje. Cuando no hay claridad respecto a eso, es difícil que la gente compre ese producto, en este caso que le ponga un voto a Paloma Valencia. Por eso se hacía evidente que la campaña presidencial de Paloma Valencia era un rotundo fracaso, y por eso se veía y se sabía que, por el contrario, la campaña de Abelardo de la Espriella iba a ser un total éxito. Y por eso asimismo
asimismo también se ve que la campaña de Iván Cepeda no está yendo hacia ningún lado. Lo que mantiene la campaña de Iván Cepeda y su candidatura es la fuerza política y social que tiene todavía Gustavo Petro. Pero no es el producto alrededor de la candidatura de Iván Cepeda lo que le está dando votos. Entonces, en sí, para pensar en una campaña presidencial, si está siendo exitosa o no, es pensarla primero que todo como un producto de marketing. Si este producto no tiene un mensaje claro y no tiene un objetivo claro y no tiene un público objetivo claro, pues obviamente va a fracasar. En cambio, si todos estos elementos los tiene enmarcados con completa claridad, pues seguramente tenga la capacidad de alcanzar sus objetivos, que en este caso es la presidencia de Colombia. María Camila, más que los valores tradicionales es que en las elecciones, más que candidatos, la gente está votando por personajes construidos, personajes diseñados, personajes también evolucionados a partir de lo orgánico que representa cada quien. Y como personaje, tú, María Camila, supongo, o Juan Roberto, supongo, quiere ver también qué está haciendo Shakira, cuáles fueron los momentos antes o los momentos posteriores de su intervención, de su canto en la inauguración, porque es un personaje y tú quieres saber con quién está saliendo, si tiene un perro, si no tiene un perro, si tiene un novio Shakira o no, ¿cierto? Asimismo, los candidatos presidenciales o los candidatos, pues en generalidad, representan también a un personaje, y esa línea personal, especialmente en digital, pues es muy fructífera. La gente quiere saber qué está haciendo el candidato, y te juro, como tú bien lo anotas, que tiene muchos más likes y comentarios y compartidos y guardados, ¿cierto? Una foto de un candidato con su familia o cantando o haciendo ejercicio que un video en donde hace la gran propuesta, así sea la gran propuesta que le sirve al país. Venga. Aunque es cierto lo que dice, más que un personaje es un producto, porque finalmente lo que está intentando hacer el producto a partir del marketing es venderse para ser comprado, para que exista un ejercicio de intercambio, una transacción. Lo que busca el producto y lo que busca el marketing alrededor de dicho producto es solventar unas necesidades de la ciudadanía o de los individuos. Cuando ustedes compran algo, lo hacen pensando en eso, una necesidad y un producto que puede solventarla. Es exactamente igual en campaña política. En cambio, el personaje únicamente llega a un nivel muy superficial de eso. El personaje es importante para vender el producto, sin embargo uno no compra el personaje. Seguramente ustedes en redes sociales sigan a muchas figuras, pero no quiere decir que con todas vayan a hacer una transacción directa, no quiere decir que a todas vayan a comprarles lo que les ofrecen. ¿Cuándo sí entrarían ustedes a comprarles a esos personajes? Cuando les ofrezcan algo que ustedes estén buscando. La imagen que hay alrededor del producto, el personaje que se crea alrededor del candidato, obviamente que es importante. Sin embargo, el objetivo real en campaña es venderlo adecuadamente. Por eso tanto la lógica del personaje como la intención del producto tienen que ir completamente alineadas. Entonces, aunque el personaje es importante, como dice el entrevistado, la dinámica alrededor de lo que se está vendiendo en una campaña electoral es todavía más importante, porque el personaje no puede contradecir el producto. Lo que está ofreciendo en este caso Abelardo de la Espriella, digamos que en sus propuestas y en su visión de país, es prácticamente lo mismo que ha mostrado como personaje, y por eso la campaña de Abelardo de la Espriella ha llegado también a la población colomdiana. Que han tratado de llevar a Iván Cepeda también a eso. Claro, y eso le iba a preguntar, sí, porque lo he visto más ameno, lo he visto haciendo videos cortos en diferentes plataformas. Pero mire, Augusto, basado en eso, esta semana, si usted es estratega de una campaña, ¿qué le dice a cualquiera de los dos candidatos que haga qué? Basado en que el tema es personal. Acuérdense que aquí hacemos consultoría gratis. Juan Roberto, ¿te acuerdas que en nuestra última conversación también preguntaste lo mismo? Yo le dije, claro, eso era como 4 o 5 semanas. Sí, no, pero Iván Cepeda no fue. Y no fue. Y eso le hizo daño, le estaba haciendo daño. Ya cuando se decidió hacerlo. Pero el otro tampoco. Los dos dicen, estamos dispuestos, pero los dos ponen condiciones para que el otro diga que no. Es cierto. Claro, pero ¿quién iba arriba en las encuestas? ¿Y quién dio el golpe electoral en la primera vuelta? Claro. Esa es la diferencia de las circunstancias. Pero bueno, retomo tu pregunta, Juan Roberto. Sí. Yo creo que acá hay que intensificar mucho en digital. Hay que tratar de conseguir adhesiones de un lado y del otro, ¿cierto? Aunque Abelardo de la Espriella ha dicho públicamente que no acepta partidos, sí, que no acepta políticos, pero en la escena política, en la escenografía política, en las puestas en escenas políticas, no solamente los políticos pueden hacer adhesiones. Entonces, hemos visto también en los últimos días adhesiones tipo Nairo Quintana, adhesiones tipo simbólicas. Sí. Exactamente. Y del otro lado también se esperan adhesiones de ese tipo y adhesiones también de corte político, porque lo que entiendo es que en la campaña de Iván Cepeda, pues, si no se niegan a la posibilidad de que figuras políticas tipo Sergio Fajardo, tipo Juan Daniel Oviedo, tipo Claudia López, pues aterricen y hagan esa adhesión, que sería un golpe de opinión. La última semana se trata de hacer golpes de opinión y tratar de equivocarse lo menos posible, porque el error cuesta mucho. Y no en poco paso en falso. De acuerdo, así es. Uy, qué duro. La otra cara de la moneda, lo dice usted, Augusto, es la gente, que es la más importante. En el pensamiento colectivo de la gente, ¿será que estamos así solamente en eso? ¿Basado en emociones? ¿En quién emociona más y quién espanta menos? Sí, desafortunadamente, pues en eso estamos. Esa es obra de la polarización. Sé que hay una masa crítica, o sea, se sabe por instrumentos, pues hay una masa crítica que sí está esperando que alguien le hable, sea Abelardo de Espriella o Iván Cepeda, que alguien le hable más allá de la emocionalidad, más allá de la acusación, o más allá de la denuncia, o más allá de la foto con el perrito, ¿cierto? Sí.
esa masa crítica, que es la que puede mover la aguja y hacer una diferencia, es la que está esperando quién le hable. Claro. Ahora, lo que yo estoy viendo, Juan Roberto, es que ninguna de las dos campañas le está hablando. No, y esa ninguno gente de los no dos sabe por candidatos qué le está hablando de hablar. esa crítica. Le iba a decir que me da pena, pero se van a quedar como esperando. Sí. Los integrantes de esa masa crítica. Y ahí viene otro tema, y es al no haber plaza pública, al haber más trabajo digital y al haber más emocionalidad, aquí la gran pregunta es, al final del camino, esa tendencia de la primera vuelta, ¿se puede revertir si usted es segundo? ¿Y la del primero se puede reafirmar? Yo creo que todo en las campañas electorales, Juan Roberto, María Camila, puede suceder. Pues hemos visto en nuestra historia política que se han revertido esas segundas vueltas, ¿cierto? Claro, Recordemos con Manuel Santos. Zuluaga, sí, claro. Exactamente, o sea, capítulos hay. Lo que pasa es que lo que hemos visto, y por eso mi respuesta de no creo que suceda, es que en las semanas que hemos visto que pasaron desde los días que hemos visto que pasaron desde la primera vuelta, hemos visto una campaña de Cepeda muy errática, ¿cierto? Casi que yo en algún momento llegué a pensar, ¿lo están haciendo a propósito? Me pregunté eso, porque no se veía o no se ha visto una campaña que tuviera ganas de revertir, ¿cierto? Que pudiera adoptar un modelo distinto, salvo los últimos días donde hemos visto tal vez a un Cepeda un poco más empático, un poco más moderno en su empaque, un poco más carismático en su comunicación digital. Pero ¿eso alcanza? La verdad. Sí, Augusto, usted como estratega. La victoria de Abelardo de la Espriella parece bastante encaminada, no únicamente por lo que ha sabido hacer bien, sino porque realmente el pacto histórico e Iván Cepeda han sido completamente erráticos desde que se supieron los resultados de primera vuelta. Prácticamente todo lo han hecho mal. Decía Gustavo Bolívar que estaban tan convencidos que iban a ganar la presidencia en primera vuelta, que el golpe recibido no únicamente de no ganar la presidencia, de no quedar primeros, sino que además quedar segundos frente a Abelardo de la Espriella les destruyó completamente la estrategia que tenían. Pero el cálculo de ustedes es que ganaban en primera vuelta y eso no ocurrió. Correcto. O sea, desde el 1 de junio ustedes están en una nueva campaña. No, después, porque empezó después, sí, porque digamos que tanto Paloma como Abelardo estaban luchando por pasar a segunda vuelta. Y ellos sabían que el lunes empezaba un segundo round. Nosotros creíamos que paraba ahí el domingo y entonces el lunes nos encontramos con que no teníamos ni la financiación a la mano, ni el eslogan nuevo, ni cómo darle una vuelta a la campaña desde el punto de vista estético. Y entonces nos tocó como en 2-3 días a marchas forzadas con varios grupos de trabajo empezar a construir una segunda vuelta. Entonces les tomó estas 2 primeras semanas más o menos como entender qué es lo que había pasado, y hasta ahorita es que de pronto están intentando algo nuevo, pero ya parece bastante tarde, más teniendo en cuenta que Abelardo de la Espriella ha seguido haciendo las cosas de forma correcta. Entonces seguramente lo que veamos ahora es que Abelardo ha seguido creciendo y que Iván Cepeda sigue estancado en la votación que tuvo inicialmente. ¿Cómo ve ¿cómo lo digo? Lo que dice el presidente Petro, pues lo que dice no, lo que plantea, la lo que campaña escribe, del presidente Petro. No, también lo dice, lo que está haciendo en campaña el presidente Petro, ¿afecta o ayuda a Cepeda? Yo creo que lo hunde. Yo he sostenido que entre más separado esté Petro de Cepeda es mucho mejor para Cepeda, puede tener una libertad de moverse. Ahora, fíjense una cosa, es que, a ver, Cepeda estaba cabalgando sobre el porcentaje de aceptación del gobierno, la figura del presidente Gustavo Petro, pero eso desde el día 1 la campaña debía comprender que no le alcanzaba para ganar la presidencia. Mire, si la aceptación en las encuestas o la aprobación de la gestión del presidente Petro es alta, sí, es muy alta comparado con otros presidentes en la misma época terminando gobierno, ¿por qué perdió Cepeda la primera vuelta? Sencillamente porque solamente le hablaron a su audiencia, Juan Roberto. Lo que no comprendió, o mejor dicho, en lo que se confió la campaña de Iván Cepeda, es que con ese nicho, con esa audiencia, con esa comunidad, únicamente les alcanzaba, oh sorpresa, baldado de agua fría, primera vuelta. Se dieron cuenta que no solamente hablarle a su gente bastaba para ganar en la primera vuelta, pero además factores también de orden de mecánica política. La campaña de Cepeda no tuvo la artillería, déjenme calificarlo de esa manera, la artillería política que tuvo Gustavo Petro en su campaña. Ahí faltan figuras de gran calado y de reconocimiento también de política regional y nacional. O sea, la que maquinaria no acompañan a Cepeda. ¿Le faltan los Benedettis y los Royce? Yo creo que le faltaron. Pero además lo que conduce a los Benedettis y a los Royce, ¿cierto? Porque en los departamentos también hay Benedettis, también hay Royce. No, claro. La maquinaria local es mucho más efectiva. Pues quedan 8 días. Veremos qué pasa y sobre todo veremos qué tanto, digamos, de esa emocionalidad y de ese cálculo político puede funcionar para unos o no funcionar para otros. Yo creo que ese va a ser el gran debate. Le mando un abrazo y gracias como siempre por estar con nosotros, Augusto. Claro que sí, siempre a la orden, Roberto. Un saludo. Es real, es así en general como lo establece el analista. Hubo unos errores evidentes en campaña por parte de Iván Cepeda que no supieron solventar en ningún momento y que de hecho en segunda vuelta o en este camino a segunda vuelta lo que han hecho es intensificarlos, hacerlos aún más graves y cerrarse todavía más en esa base electoral que ya tenían, pero que en el fondo no les resulta del todo efectiva. ¿Qué es lo que ha sido evidente en primera vuelta? Al final tenemos a un candidato, Abelardo de la Espriella, que entendió la población, que entendió el show de la democracia, que
entendió que la población se mueve es a partir de emociones, que todos estos discursos de eruditos y filósofos no sirven para nada más que de pronto para una discusión académica, pero que a nivel electoral no tienen ningún efecto, no tienen ninguna fuerza, no tienen ningún impacto, no mueven a la población, y fue por el camino más indicado, que es llegarle a la ciudadanía a partir de sus necesidades, a partir de sus miedos y a partir de sus convicciones. Por eso la estrategia de Abelardo de la Espriella ha sido tan efectiva, y por eso la estrategia de Paloma Valencia antes y de Iván Cepeda ahora ha sido un completo fracaso, y eso se va a evidenciar nuevamente en segunda vuelta. Es lo que veremos, una victoria sobrada de Abelardo, y otra vez los periodistas y los analistas preguntándose, pero ¿por qué ganó Abelardo? ¿Por qué no ganó la izquierda de Petro si tiene favorabilidad? ¿Por qué no ganó si bla bla bla? Y se hacen preguntas sin entender a fondo cómo funciona el sistema democrático, cómo funciona el show y el espectáculo del sistema democrático, que es en el fondo lo más importante de entender para hacer una campaña política, no ahora sino desde siempre. Pero bueno, ya veremos en segunda vuelta cómo terminan de darse las cosas en favor de Abelardo de la Espriella, y la pregunta termina siendo más con qué diferencia le va a ganar a la izquierda, con qué diferencia va a derrotar al petrismo. Ese fue el video de hoy. Si te gustó no olvides dejar un like, compartir y suscribirte, y nos veremos en una próxima ocasión. Chao.